¿Alguna vez has sentido que tus abuelos guardan secretos oscuros? Lo que te voy a contar hoy es una historia que ha aterrorizado a generaciones y puede que haga que pienses dos veces antes de dormir en casa de tu abuela. ¿Qué pasaría si la figura familiar que amas es, en realidad, un ser capaz de transformarse en un animal y utiliza sus poderes para protegerte o para atraparte? Hoy, exploraremos la aterradora historia de una abuela nahual y sus nietos, un relato lleno de misterio y terror. Porque los nietos temen a su abuela a pesar de su amor por ella. ¿Qué secretos oscuros se esconden en la selva que rodea su hogar? En un pequeño pueblo escondido entre montañas y selvas densas, donde el tiempo parece haberse detenido, vivía una abuela que todos conocían como Doña Rosa. Su piel estaba surcada de arrugas profundas, cada una contando historias de épocas pasadas, y su cabello, una mezcla de canas blancas y cabello negro, caía en una trenza que llegaba hasta su cintura. La luz del sol brillaba a través de las hojas, creando patrones danzantes en su rostro, mientras su mirada intensa parecía atravesar el alma de quienes la miraban. A su alrededor, los árboles susurraban secretos que solo ella podía entender. Su hogar, una cabaña de madera antigua, estaba rodeado de un jardín exuberante, lleno de hierbas medicinales y flores de colores vibrantes, que parecían florecer con un propósito oculto. Sin embargo, había un aire de misterio que envolvía a la cabaña, como si la naturaleza misma le otorgara un poder ancestral. Sus nietos, Mateo y Valeria, solían pasar los veranos en su casa. Ambos niños, aunque adoraban a su abuela, no podían evitar sentir una mezcla de amor y miedo hacia ella. Mateo, de 10 años, era un chico curioso, siempre dispuesto a explorar los rincones de la selva. Valeria, de 8 años, era más reservada, prefiriendo la compañía de su abuela a la de otros niños. A menudo escuchaba las historias de Doña Rosa, relatos sobre seres míticos y criaturas de la noche que hacían que su imaginación volara, pero también la llenaban de inquietud. La abuela siempre les advertía: cuidado con la noche, mis pequeños. La oscuridad guarda secretos que no están hechos para ser descubiertos. Estas palabras resonaban en sus mentes, especialmente cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Una noche, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos naranjas y morados, el aire fresco de la selva susurraba entre los árboles, y las hojas brillaban como si llevaran una luz propia. Doña Rosa, sentada en su mecedora de madera, invitó a Mateo y Valeria a acurrucarse cerca de la fogata que crepitaba suavemente. Las llamas danzaban, proyectando sombras que jugaban en las paredes de la cabaña, creando un ambiente perfecto para la historia que estaba a punto de contar. Hoy les hablaré de los nahuales, comenzó, su voz profunda y melodiosa resonando en la quietud de la noche. Los ojos de los niños se abrieron, llenos de curiosidad. Los nahuales son seres poderosos en nuestra cultura, continuó, mientras la luz de la fogata iluminaba su rostro arrugado por los años y la sabiduría. Son humanos que tienen la capacidad de transformarse en animales. Se dice que este poder es un don, pero también una maldición. Mateo, con los ojos muy abiertos y una mezcla de fascinación y temor en su expresión, preguntó: «¿Tú eres un nahual, abuela?». Ella sonrió, una expresión cálida que rápidamente se tornó seria. A veces, los poderes no son lo que parecen. Hay quienes se convierten en nahuales por necesidad, para proteger a los suyos, y otros, por ambición, buscando el poder para sí mismos. La atmósfera se tornó más pesada con cada palabra que pronunciaba. Doña Rosa, sintiendo el cambio, decidió profundizar en su relato. Una vez, en tiempos de tormenta, cuando los ríos amenazaban con desbordarse y la selva parecía cobrar vida propia, utilicé mis habilidades para calmar los vientos y proteger nuestra casa. Las sombras que acechaban eran más que simples tormentas.
Eran advertencias de antiguos espíritus que buscaban venganza por los agravios de los hombres. Con su voz como un eco ancestral, narró cómo había enfrentado peligros inminentes, desde las tormentas devastadoras que arrasaban los cultivos, hasta las enfermedades misteriosas que se llevaban a los más vulnerables de la comunidad. Mi poder, aunque fuerte, no es ilimitado. Con cada vida que salvé, la influencia que tenía sobre los que me rodeaban crecía, dijo, mirando a sus nietos con intensidad. Hay un equilibrio delicado. Una protección puede convertirse en control si no se tiene cuidado. Mateo y Valeria se miraron, la inquietud creciendo en sus corazones. ¿Era su abuela una protectora o una amenaza? La línea entre el amor y el miedo se desdibujaba ante ellos, y con cada historia de sacrificio y poder, se preguntaban si el precio de la protección era demasiado alto. Las sombras que se movían en la noche parecían más amenazantes, y los susurros de la selva resonaban como un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro. Es una carga pesada. Ser un nahual, continuó Doña Rosa, su voz cargada de emoción. Debo tomar decisiones difíciles, y a veces, esas decisiones pueden parecer frías y calculadas. Protegerlos significa que debo estar dispuesta a hacer lo que sea necesario, incluso si eso implica tomar decisiones que no siempre comprenden. Mateo, incapaz de contenerse, interrumpió. Pero, ¿qué pasaría si alguien usara ese poder para hacer daño? ¿Cómo sabemos que no te volverás? No sé, malvada. La pregunta quedó en el aire, densa y cargada de significado. Doña Rosa, al escuchar la inquietud en la voz de su nieto, sintió una punzada en el corazón. Esa es una pregunta válida, Mateo. En este mundo, siempre hay quienes usan su poder para el mal. La clave es reconocer la diferencia y mantener siempre el amor en el centro de nuestras decisiones. Los ojos de Valeria brillaban con lágrimas que contenía. ¿Podrías volverte una de esas personas? ¿Podrías hacernos daño, abuela? Doña Rosa se inclinó hacia ellos, su mirada intensa y llena de amor. Nunca haría daño a quienes amo, pero, a veces, las sombras nos empujan a hacer cosas que nunca pensamos que haríamos. Con cada palabra, el peso de la historia se hacía más profundo. Mateo y Valeria comprendían que el camino de su abuela estaba lleno de elecciones difíciles, y que el amor que sentían por ella ahora se entrelazaba con un nuevo tipo de temor. La selva a su alrededor parecía contener la respiración, como si esperara su próxima decisión, mientras la noche se hacía más oscura. Así, en esa noche mágica y aterradora, los niños aprendieron que la dualidad de la vida es inevitable. En el corazón de la selva, con su abuela como su guía, debían decidir si podían aceptar la complejidad de su herencia y el peso del amor que los unía. La historia de los nahuales apenas comenzaba, y el destino de su familia estaba en juego. Los días pasaron, y con cada amanecer, la inquietud se instalaba un poco más en el corazón de Mateo y Valeria. Su abuela, Doña Rosa, parecía cada vez más distante, sumida en pensamientos que la llevaban lejos de la realidad. A veces, los niños la encontraban en el porche, con la mirada perdida en el horizonte, murmurando palabras en un idioma antiguo que resonaban como un eco de tiempos lejanos. Su voz, profunda y melódica, sonaba a un susurro que traía consigo un aire de misterio, como si invocara a seres que habitaban la selva. Una noche, mientras el viento ululaba entre los árboles, Valeria decidió salir al jardín para buscar a su abuela. Al acercarse, la vio de pie, inmóvil, mirando hacia el bosque. Sus ojos brillaban intensamente, como si pudieran ver algo que los demás no podían. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Abuela», llamó con una voz temblorosa, pero Doña Rosa no respondió. Parecía estar en trance, atrapada en un mundo que solo ella podía percibir. Valeria retrocedió, preocupada por su abuela, pero los días de incertidumbre no se detuvieron allí. Fue en una de sus exploraciones por la selva, un lugar que alguna vez consideraron un segundo hogar, donde se encontraron con algo que cambiaría todo. Un día,
Mientras recorrían un sendero familiar, los nietos se detuvieron al escuchar un murmullo extraño. Intrigados y temerosos, se acercaron sigilosamente, ocultándose detrás de unos árboles frondosos. Desde su escondite, observaron una escena que les heló la sangre. Doña Rosa, su abuela, estaba realizando un extraño ritual. La luz de la luna llena iluminaba el claro del bosque, creando sombras que danzaban al ritmo de sus movimientos. Ella danzaba en círculos alrededor de un fuego crepitante. Sus pies descalzos se movían con una gracia inquietante. A su lado, un animal negro, con ojos que parecían brillar como dos carbones encendidos, permanecía inmóvil, observando cada paso que daba. Mateo, paralizado por el miedo y la incredulidad, apenas pudo articular una palabra. «¿Qué está haciendo?», murmuró, su voz un susurro tembloroso que apenas logró salir de su garganta. Valeria, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, respondió mientras su cuerpo temblaba. «No lo sé, pero tenemos que irnos». Con cada palabra, el aire se volvió más denso, y una sensación de peligro palpable les recorrió el cuerpo. A medida que se alejaban sigilosamente, sus corazones latían desbocados, y una profunda inquietud se apoderaba de ellos. La visión de su abuela danzando en el fuego, rodeada por sombras que parecían cobrar vida, sembró una profunda duda en sus corazones. La confianza que alguna vez habían tenido en Doña Rosa se desvanecía, y comenzaron a cuestionar todo lo que creían saber sobre ella. ¿Quién era realmente su abuela? ¿Era la protectora que siempre habían amado? ¿O había algo más oscuro oculto detrás de su dulce sonrisa? La selva, que antes parecía un lugar de aventuras, se transformaba en un laberinto de sombras y secretos, y cada crujido de una rama o el aullido de un animal les recordaba que el peligro acechaba en cada rincón. A medida que la noche se cerraba sobre ellos, el miedo comenzó a enraizarse en sus corazones. Las visiones de su abuela danzando alrededor del fuego, junto a un misterioso animal, se repetían en sus mentes, y las preguntas sin respuesta se multiplicaban. La línea entre el amor y el miedo se volvía aún más confusa, y la realidad que habían conocido se desmoronaba ante sus ojos. A partir de esa noche, los eventos inquietantes comenzaron a acumularse como nubes de tormenta en el horizonte. En casa, una atmósfera de inquietud se cernía sobre ellos, y los niños comenzaron a escuchar susurros en la oscuridad, voces tenues que parecían llamarlos por sus nombres. Mateo, Valeria, resonaban en sus oídos, como ecos de un mundo que no podían ver. Las sombras que se proyectaban en las paredes adquirían formas extrañas y alargadas, como si estuvieran danzando al son de una melodía desconocida. A menudo, los niños encontraban objetos en lugares donde no los habían dejado. Un viejo amuleto que Doña Rosa siempre llevaba colgado, un regalo de su madre, desapareció una mañana sin dejar rastro. La angustia creció en el corazón de Valeria cuando, al día siguiente, lo descubrieron misteriosamente en el jardín, enterrado entre las hojas secas. ¿Cómo había llegado allí? ¿Era un simple descuido o había algo más en juego? La sensación de que algo siniestro se movía a su alrededor se hacía más fuerte cada día. Un día, mientras Mateo jugaba en el patio, sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento que lo alertaba de que no estaba solo. Se dio vuelta y vio a su abuela en la ventana, pero algo en su mirada era diferente, como si no fuera ella. Su rostro, que siempre había estado lleno de amor y calidez, ahora parecía enmarcado en una sombra, y sus ojos reflejaban una oscuridad profunda que lo hizo temblar. «Ven aquí, Mateo», le dijo con una voz suave, casi hipnótica, pero había un matiz en sus palabras que lo inquietó. En ese momento, Mateo comprendió que algo en su abuela había cambiado. Las noches se convirtieron en una pesadilla viviente. Mateo y Valeria, atrapados en sus camas, luchaban contra la oleada de terror que los invadía. Las pesadillas de los nietos se volvieron más vívidas. Valeria soñaba con su abuela transformándose en un jaguar, con ojos resplandecientes que la seguían mientras corría a través de la selva, sintiendo el aliento caliente de la criatura en su nuca. Mateo,
por otro lado, veía visiones de sombras que lo perseguían por la selva, susurros llenos de risa burlona resonando en sus oídos mientras se adentraba en la oscuridad. Las noches se volvían cada vez más largas y aterradoras, llenas de murmullos que parecían provenir del mismo bosque, como si los árboles estuvieran conversando en un lenguaje ancestral que solo ellos podían entender. El miedo alcanzó su punto máximo cuando un amigo del pueblo, un chico llamado Diego, desapareció misteriosamente. Era un niño de su edad, siempre lleno de energía y risas, y su ausencia dejó un vacío palpable en la comunidad. La alarma se esparció como el fuego entre los adultos, y los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos decían que había sido víctima de un nahual, una transformación llevada a cabo por alguien que había perdido el control de su poder. Otros hablaban de un sacrificio para apaciguar a los espíritus del bosque, insistiendo en que la selva exigía un precio por su protección. Mateo y Valeria, sentados en el rincón más oscuro de su hogar, se miraron, sabiendo que su abuela estaba en el centro de todo. La ansiedad crecía en sus corazones como una sombra alargada, alimentada por el miedo a lo desconocido. La imagen de su abuela danzando alrededor del fuego seguía grabada en su mente, y cada día se preguntaban si realmente la conocían. ¿Era la abuela cariñosa que les contaba historias al caer la tarde? ¿O había algo más oscuro que acechaba detrás de su dulzura? El bosque, antes lleno de maravillas, se había convertido en un lugar de temores y secretos, y cada crujido de las hojas o aullido lejano hacía que se encogieran en sus camas, preguntándose si esta vez su abuela sería capaz de protegerlos o si los había entregado a un destino mucho más siniestro. Una noche, cuando la luna estaba en su punto más alto y la selva resonaba con los sonidos de criaturas nocturnas, Mateo y Valeria decidieron que era hora de confrontar a su abuela. La brisa fresca arrastraba consigo un ligero olor a tierra húmeda, y las hojas susurraban secretos entre sí. Con el corazón palpitante, se acercaron a su cabaña, iluminada por la luz de una vela que titilaba en la oscuridad, como si también temiera lo que podría suceder. «Abuela», comenzó Mateo, temblando, mientras sus palabras parecían ahogarse en su garganta. «Necesitamos hablar contigo. Hemos visto cosas extrañas». Doña Rosa los miró, su rostro imperturbable, un enigma envuelto en sombras. «Lo sé, mis pequeños. A veces, los ojos no quieren ver lo que el corazón ya sabe». La respuesta de la abuela los desconcertó, generando un frío en sus estómagos. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso ella ya sabía lo que sentía? Valeria, tragando un nudo en su garganta, tomó valor y preguntó con voz temblorosa: «¿Eres un nahual?». La abuela se levantó, y por un momento, el aire se llenó de una tensión palpable, como si un rayo estuviera a punto de caer. Los ojos de Mateo y Valeria se abrieron con asombro y temor, mientras la anciana respondía: «Soy lo que necesito ser para protegerlos». Su declaración resonó en la habitación, y el silencio se volvió ensordecedor. Mateo sintió que su corazón se aceleraba, un tambor que marcaba el compás del miedo que lo envolvía. «Pero no teman, porque todo poder tiene un precio», continuó Doña Rosa con firmeza, sus palabras como cuchillos afilados que cortaban la tensión. La atmósfera se tornó inquietante, y una sombra más oscura pareció deslizarse por las paredes, como si el mismo espacio temiera su presencia. Doña Rosa comenzó a hablar en un idioma desconocido, su voz profunda y resonante como un canto ancestral que llenaba la habitación. Mientras lo hacía, la atmósfera pareció cambiar. Las sombras en las paredes cobraban vida, danzando al ritmo de su voz. Era como si la habitación se hubiera transformado en un escenario de un antiguo ritual. Los ojos de Mateo y Valeria se agrandaron. Sus corazones latían con fuerza al presenciar algo que superaba su comprensión. «Todo lo que he hecho ha sido por amor», continuó Doña Rosa, su tono ahora cargado de una melancólica sabiduría. «Pero a veces, el amor puede llevarte por caminos oscuros». Su mirada se volvió intensa, como si estuviera compartiendo un secreto que había guardado por generaciones.
Mateo sintió una mezcla de temor y curiosidad, atrapado entre la lealtad hacia su abuela y el terror que comenzaba a florecer en su interior. ¿Qué caminos, abuela? ¿Qué has hecho? Valeria preguntó, su voz temblando. La abuela sonrió, pero había un destello en sus ojos que asustó a los niños. He hecho lo que he tenido que hacer para mantener a mi familia a salvo, pero hay un precio que pagar, y a veces, ese precio es más alto de lo que uno podría imaginar. El aire se llenó de una densa tensión, y los murmullos de la selva parecieron callar, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando la próxima revelación. Mateo y Valeria se miraron, cada uno sintiendo que el otro compartía el mismo temor. La abuela estaba revelando un lado de sí misma que no podían comprender, y la línea entre la protección y el peligro se desdibujaba cada vez más. La habitación se oscureció un poco más, como si las sombras se agruparan en torno a ellos, y los niños comenzaron a sentir que el verdadero terror aún estaba por venir. ¿Era la abuela una guardiana, o se había convertido en la amenaza que tanto temían? La incertidumbre pesaba en el aire, y el silencio se volvió ensordecedor. Entonces, la abuela hizo una pausa, y en ese instante, algo extraordinario ocurrió. La atmósfera en la habitación se volvió eléctrica, como si la energía misma estuviera a punto de estallar. De repente, su figura se alargó, sus rasgos se volvieron salvajes, y en lugar de Doña Rosa, apareció un jaguar imponente, con ojos que brillaban como dos estrellas en la oscuridad. Mateo y Valeria, paralizados, se dieron cuenta de que sus peores miedos eran reales, manifestándose en una forma que jamás habrían imaginado. ¿Qué has hecho, abuela?, gritó Mateo, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, como si la estabilidad de su mundo se estuviera desmoronando. La imagen de la abuela, cariñosa y sabia, había sido reemplazada por esta criatura poderosa y majestuosa, y una mezcla de terror y asombro recorrió su cuerpo. Pero el jaguar solo los miró con un aire de comprensión, como si pudieran percibir el tumulto de emociones que hervía en sus corazones. Esta es la verdad de lo que soy, dijo la abuela, ahora en su forma animal, un protector y un cazador, un ser de dos mundos. Su voz resonaba profunda y suave, como un murmullo de la selva misma. Mateo y Valeria intercambiaron miradas, sintiendo el frío de la realidad que los rodeaba. En ese momento, comprendieron que su abuela no solo era un ser temible, sino también una guardiana que había asumido un papel de sacrificio para protegerlos de un mundo lleno de peligros. El jaguar, aún conservando la esencia de Doña Rosa, se acercó a ellos lentamente, su andar elegante y silencioso. Debéis entender que el amor puede tener un precio, continuó, su mirada penetrante y sabia. A veces, los sacrificios son necesarios para proteger a quienes amamos. Con cada palabra, el aire se tornó denso, cargado de emociones no expresadas y verdades ocultas. Mateo y Valeria, asustados pero intrigados, se miraron entre sí, cada uno luchando con la misma pregunta. ¿Podían aceptar esta dualidad de su abuela? La mezcla de amor y miedo que representaba. La habitación parecía encogerse a su alrededor, cada rincón impregnado de una tensión palpable. ¿Me aman lo suficiente para aceptar lo que soy?, preguntó la abuela, su voz resonando como un eco en la habitación, llenando el espacio con un peso emocional abrumador. La pregunta colgaba en el aire, desafiándolos a mirar más allá del miedo y a encontrar la verdad en su corazón. En ese momento crucial, los niños se encontraron en una encrucijada. El jaguar les ofrecía una revelación profunda sobre la naturaleza del amor y la protección, pero también les exigía un costo. ¿Aceptarían a su abuela en su forma más oscura, la manifestación de su poder y su sacrificio, o dejarían que el miedo los separara de ella, cerrándose a la conexión que habían compartido? Mateo sintió un nudo en su pecho, luchando con sus emociones. Recordó los momentos de amor, los cuentos contados al calor de la fogata, el cuidado que su abuela había puesto en cada uno de ellos. Sí, abuela, murmuró finalmente, su voz un susurro tembloroso pero decidido. Te aceptamos, te amamos. Valeria asintió, sintiendo que su miedo se transformaba en comprensión.
Estamos contigo, siempre. La tensión en el aire comenzó a disiparse, y la figura del jaguar se suavizó, como si la respuesta de los niños hubiera iluminado una parte de su alma. En ese instante, la conexión entre ellos se restableció. La dualidad del amor y el miedo, la protección y el sacrificio, se entrelazaron en una aceptación profunda. El jaguar se acercó aún más, y con un suave toque de su nariz, el mundo se sintió completo nuevamente. La abuela estaba allí, en toda su complejidad, y los niños finalmente comprendieron que el amor verdadero implica abrazar tanto la luz como la oscuridad. Después de la revelación sobre la verdadera naturaleza de Doña Rosa, un silencio pesado llenó la habitación. El aire parecía vibrar con la intensidad de las emociones no expresadas. Mateo y Valeria se sintieron abrumados por la complejidad de lo que acababan de presenciar, pero en el fondo de sus corazones había un destello de comprensión. Era un momento de gran tensión, un enfrentamiento entre el amor que sentían por su abuela y el miedo que había crecido dentro de ellos. Un miedo que ahora se convertía en una oportunidad de conexión. Con un profundo suspiro, Mateo dio un paso adelante, sintiendo el peso de su decisión. Abuela, te amamos, pero no podemos vivir con miedo. Su voz temblaba ligeramente, pero había una determinación en sus ojos. Valeria, asintiendo, añadió con firmeza: queremos entenderte, pero necesitamos saber que estás de nuestro lado. La figura del jaguar, ahora tan cerca de ellos, los miró intensamente, y en sus ojos se reflejaban las emociones de una vida entera. Amor, sacrificio y el peso de una historia que aún estaba por contar. Doña Rosa, volviendo a su forma humana, se dejó caer en un banco de madera, el cansancio evidente en su rostro. Su mirada era la de una mujer que había llevado demasiadas cargas, pero había una chispa de esperanza en su corazón. Entiendo su miedo, dijo, su voz un susurro cargado de significado. Pero también entiendan que este poder es tanto una bendición como una carga. No es fácil ser un nahual. Hay sacrificios que debo hacer para protegerlos. Mateo y Valeria se acercaron, cada uno tomando una mano de su abuela, un gesto simbólico que unía sus destinos. No queremos que nos protejas a costa de tu libertad, dijo Valeria con firmeza, sus ojos llenos de una mezcla de amor y determinación. Queremos ser parte de esto contigo. La sinceridad en sus palabras resonó en el corazón de Doña Rosa, y una sonrisa, una mezcla de tristeza y esperanza, apareció en su rostro. Siempre quise que ustedes fueran parte de mi mundo, confesó Doña Rosa, su voz cargada de emociones. La dualidad del amor y el miedo es algo que debemos aprender a manejar juntos. No se trata de que yo lleve esta carga sola, sino de que la enfrentemos como familia. Este compromiso marcó un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar y crecer. A partir de ese momento, la relación entre los tres se transformó. Doña Rosa empezó a enseñarles sobre el equilibrio entre el poder y el amor, entre la luz y la oscuridad. Les habló de los antiguos rituales, de la conexión con la naturaleza y de la importancia de respetar los secretos que la selva guardaba. Los niños aprendieron a comprender la selva, a escuchar los susurros de la naturaleza y a ver más allá de lo que sus ojos podían captar. Cada lección que compartían se convertía en un puente que fortalecía sus lazos. Los miedos que antes los separaban se desvanecían, transformándose en respeto y comprensión por la complejidad de la vida. Con cada historia, cada ritual, el hogar familiar se llenaba de un nuevo sentido de unidad. A medida que los días pasaban, Mateo y Valeria se convirtieron en aliados de su abuela, protegiendo el hogar familiar de los peligros que acechaban en la selva. Juntos, aprendieron a invocar a los espíritus de la naturaleza, a realizar rituales que honraban el equilibrio entre los mundos, y a utilizar el poder de su abuela para ayudar a su comunidad. La selva, antes una fuente de temor, se transformó en un lugar de maravilla y magia. Con cada nuevo amanecer, la familia se unía más, explorando los misterios del bosque y descubriendo que los secretos de la selva, aunque aterradores, también podían ser bellos y mágicos. El amor que compartían se convirtió en su mayor fortaleza, demostrando que incluso en las sombras, la luz siempre puede encontrar su camino. El tiempo pasó,
Y aunque la selva seguía siendo un lugar misterioso, para Mateo y Valeria, se convirtió en un lugar donde la dualidad del amor y el miedo coexistía. Las historias de su abuela sobre los nahuales y las antiguas leyendas se entrelazaban con sus propias experiencias, transformando la selva en un espacio de aprendizaje y crecimiento. Cada luna llena recordaba a la familia que, a pesar de las sombras que podían surgir, siempre habría luz en el amor que compartían. En una tranquila noche de verano, cuando la brisa suave acariciaba el jardín, los tres se sentaron alrededor de una fogata. Las llamas danzaban alegremente, iluminando sus rostros mientras observaban las estrellas brillantes en el cielo. La noche estaba llena de una calma reconfortante, y los sonidos de la selva se convertían en una melodía suave, como si la naturaleza misma celebrara su unión. Doña Rosa, con una sonrisa que reflejaba la sabiduría adquirida a lo largo de los años, comenzó a contarles la historia de un antiguo nahual que se sacrificó por su familia. Era un ser poderoso, relató, su voz envolvente resonando en el aire. Usaba su fuerza para proteger a los suyos, pero siempre había un costo. Su amor lo llevó a enfrentarse a sus propios demonios, y en su sacrificio, encontró su verdadera esencia. Las palabras de su abuela se entrelazaban con el crujir de la leña, creando un ambiente íntimo y mágico. Mateo, contemplando las llamas que iluminaban su rostro, reflexionó en voz alta. A veces, creo que el miedo es solo un recordatorio de que el amor puede ser más fuerte. Las llamas proyectaban sombras en su piel, y la luz parpadeante reflejaba la profundidad de sus pensamientos. Valeria, con los ojos brillantes y llenos de determinación, agregó, y que siempre debemos estar dispuestos a enfrentar la oscuridad juntos. En esos momentos, el amor y el miedo se entrelazaban, creando un lazo que los unía aún más. Doña Rosa, mirándolos con orgullo y ternura, concluyó, la verdadera fuerza reside en la familia y en el amor que nos une, incluso cuando nos enfrentamos a nuestros peores temores. Su voz era un bálsamo que sanaba las heridas invisibles, y sus palabras resonaban en sus corazones como un mantra de esperanza. Esa noche, bajo el manto estrellado, la familia se sintió más unida que nunca, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban con intensidad, Doña Rosa dejó caer una pregunta que quedaría flotando en el aire. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a los que amas? La pregunta reverberó en el corazón de Mateo y Valeria, un eco de amor que desafiaba la oscuridad y les recordaba que, juntos, podían enfrentar cualquier adversidad. La selva, con todos sus misterios y sombras, era ahora su hogar, un lugar donde el amor había triunfado sobre el miedo, y donde cada luna llena les recordaba que la luz siempre encontraría su camino. Si esta historia te ha intrigado, no olvides suscribirte para más relatos de terror que te harán mirar debajo de la cama. Historias como la de Doña Rosa y sus nietos son solo el comienzo de un mundo lleno de misterios. ¿Tienes tu propia historia de terror sobre la familia? Tal vez algo que te ocurrió en una noche oscura, o un secreto que ha estado oculto en tu familia durante generaciones. Déjala en los comentarios. Me encantaría leerla. Y recuerda, cada familia tiene su propio conjunto de historias y leyendas. Y a veces, los más oscuros secretos son los que nos unen. Mantente alerta, porque el miedo puede estar más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video.